Muy bien, vamos a continuar. Entonces, como les venía diciendo, para poder realizar estos procedimientos necesariamente tenemos que tener ciertas características en nuestros dispositivos o en nuestros equipos para poder realizar este tipo de procedimientos. Estas características están centradas, obviamente, sobre todo en el software y en la inteligencia artificial necesarias para poder realizar este tipo de procedimientos, y en otro respecto también están encaminadas en las características propias que debe tener el equipo como tal. Esencialmente hay que entender que estas características son fundamentales y no podemos saltarnos ninguna. O sea, me refiero pues a que no podemos decir, ah, bueno, pues yo tengo las antenas y con eso es suficiente. No, realmente tenemos que contar con todas las características necesarias para poder realizar este procedimiento. Obviamente, más allá de las circunstancias propias de cada equipo y de cada plataforma, porque pues obviamente en cada caso serán diferentes, lo que sí es que cada uno de los equipos debe contar con ciertas características. Primeramente, debe contar con ciertas licencias, debe contar con cierto tipo de antenas, debe contar con ciertas capacidades propias del software y del hardware. Y obviamente, como te menciono, pues de las licencias propias para realizar los procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si por ahí alguna licencia no contamos con ella, el software y el hardware pueden ser suficientes, el entrenamiento del personal puede ser suficiente, pero pues sin estas licencias, pues no vamos a poder hacer el procedimiento. Cosa tal, igual que si tenemos la licencia, pero no tenemos el hardware necesario, pues bueno, pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a decir pues que estas situaciones son necesarias para poder llevar a cabo los diferentes procedimientos. ¿De acuerdo? Muy importante. Antes de comenzar, es esencial reconocer esto porque, como te menciono, en algunos casos el equipo puede ser capaz de realizar el procedimiento como tal, pero tal vez le falte por ahí alguna licencia o algún tipo de antena o yo qué sé. Pues si le falta un paso, pues definitivamente no va a poder realizar los procedimientos que estamos hablando y de los que estamos haciendo trato en este momento. Entonces, habiendo entendido esta parte que es fundamental, pues bueno, primero vamos a reconocer esta parte y después vamos a todo lo demás. Dentro del hardware, es importante y es esencial que entendamos pues que las capacidades del sistema estarán fundamentalmente y específicamente relacionadas con una parte importante que es el hardware. El hardware se refiere a todos los objetos, a todas las circunstancias propias que se refieren a la utilización de materiales. Por ejemplo, las antenas, ahora sí que la camilla, pues las bobinas, pues todos los elementos que son físicos, por decirlo de alguna manera. Estos elementos físicos están relacionados sobre todo con las antenas. Luego hablaremos de las partes que no son hardware. Pero bueno, básicamente, para poder realizar este tipo de procedimientos, primeramente tenemos que tener un equipo de cuando menos un Tesla. ¿Sí? O sea que tiene que ser de campo medio o campo alto. Los de campo bajo, esos no entran dentro de sus capacidades, cuando menos no conozco ninguno que pueda hacer eje neural. Y en este sentido nos concentraremos pues en los de campo cerrado y que son de campo medio cuando menos. O sea, un Tesla para arriba. Esto es muy importante porque vamos a necesitar ciertas características de las antenas, que estas antenas solamente se pueden usar en este tipo de campos. Adicionalmente, tenemos que entender que no solamente vamos a estar hablando de las antenas como tal, o cuando menos no de las antenas que podemos movilizar o modificar o quitar o poner. Realmente también vamos a hablar de las antenas que se colocan o están pegadas a la camilla. Estas van a ser muy importantes porque cuando menos nos representan o nos permiten hacer exploraciones más amplias. Recuerda que las antenas están limitadas a su tamaño. Entonces es importantísimo entender que las antenas
tienen que tener cierto tamaño para poder hacer esta valoración panorámica. No nada más es el hecho de mi necedad de decir que necesitamos cierto tipo de antenas. Esto quiere decir que el campo de visión en este tipo de procedimientos es relativamente grande. Si bien los campos de exploración actualmente ya no son tan pequeños como antes, o cuando menos ya no los limita tanto la antena, es importantísimo entender y analizar que sí está limitado por software a cierta cantidad de centímetros. Cuando menos en General Electric, que es la plataforma que me encargo de utilizar yo, el FiloView más amplio que podemos utilizar es 48 centímetros. Y tú me dirás, bueno, eso no es tan poquito, realmente es un FiloView bastante grande, estamos hablando de medio metro prácticamente. Sí, pero si tomas en consideración que la columna vertebral de un ser humano promedio ronda entre los 65 y 75 centímetros, pues 45, 50 nos quedan cortos. Entonces es importante, pues, entender que las adquisiciones en este tipo de estudios estarán limitadas al rango de tamaño que puedan utilizar tus antenas. Entonces, cuando menos la antena más grande que yo conozco en General Electric, cuando no es la de camilla, pues es la antena que se utiliza para la columna vertebral o la body. ¿Sí? Es una antena de superficie que más o menos mide unos 45, 47 centímetros, tal vez 50, perdón. Y que bueno, por obvias razones, esto te va a limitar en cuanto a tu campo de visión. Y ahora tú me preguntarás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el neuroeje? Bueno, la intención es que reconozcas el hecho de que el neuroeje se va a hacer en dos adquisiciones. O sea, vamos a hacer unas adquisiciones superiores y unas adquisiciones inferiores. Ahora bien, también me podrás decir, pero eso ya lo vimos en clases pasadas. Sí, pero recuerda que si bien tú estás tomando tu clase por un curso, pues las personas que pueden llegar a ver en algún momento dado el video, pues a lo mejor van a ver uno de los videos, no todos. Entonces mi intención es que puedan obtener información importante en todos los videos. Pero volviendo al tema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, la antena está, si bien limitada a su tamaño como tal, otra de las circunstancias es entender que la parte más importante son las dos adquisiciones que haremos. Ahorita que hablamos un poquito del protocolo, vamos a platicar de eso. Principalmente tenemos que entender que los equipos de campo cerrado, o sea, los cerrados básicamente, tienen la capacidad de realizar este procedimiento siempre y cuando sus bobinas estén conectadas a la camilla. Si te fijas en este aspecto, este es un equipo Siemens y la bobina que va en la cabecita del paciente estará insertada acá y estas serán las bobinas de superficie. En General Electric está la disposición al revés. La bobina irá de este lado, la de cráneo, y el resto de las bobinas, o bueno, el resto de las antenas irán en la espalda del paciente, por decirlo de alguna manera. ¿Esto es relevante? Realmente no. Esto nada más es una cuestión de que pues, el fabricante así dispuso que se tenían que utilizar las antenas o bobinas, ¿no? Entonces, recuerda, dentro del equipo tenemos que usar equipos de teslaje medio o alto, de preferencia alto, al menos 2 Teslas, 1.5 hasta 3, y que cuente con antenas como las que tenemos en este lado. Las antenas son otro implemento o aditamento que son muy importantes para poder realizar este tipo de procedimientos. Principalmente debes entender que tienen ciertas características. Estas antenas tienen que ser volumétricas y que alcancen condiciones de relación señal-ruido en alta definición. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, la señal proporcionada por los tejidos en estas antenas es más fácil de recoger por su contextura y su fabricación y sus componentes internos, permite que la visualización de las imágenes que obtengamos mediante radiofrecuencia y pulsos de radiofrecuencia, pues sean de mayor calidad. Y tú me dirás, bueno, ¿y esto por qué es importante? ¿No puede ser cualquier otra antena? Bueno, pues realmente no, te voy a decir por qué. Porque para poder hacer una adquisición volumétrica adecuada y el solapamiento de las imágenes que estamos adquiriendo,
necesariamente tenemos que tener imágenes sumamente nítidas, con un contraste radiográfico adecuado. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las uniones, si tenemos por ahí alguna diferencia entre los datos de adquisición de una y otra, podemos obtener datos erróneos o borrosidades que pueden llegar a ser perjudiciales para el diagnóstico del paciente. Es por eso que debes poder adquirir tus imágenes en la mayor calidad de imagen posible. Esto con la intención de reducir el probable error al mínimo, cuando menos cuando estamos hablando ahora sí que de imagen, ¿no? Esencial, pues, que las antenas sean de alta fidelidad, o sea, HD. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo reconocerlas? Bueno, las antenas de alta eficiencia son aquellas que pueden ser capaces de recoger más información utilizando menos recursos. Mientras que las antenas convencionales, su función es intentar obtener la mejor calidad posible de imagen. Ahora sí que lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Mientras que las antenas de alta definición, pues hacen lo contrario, obtienen pocos datos y lo transforman en una imagen de alta calidad. Esto con la intención, como te digo, de poder hacer el pegado de las imágenes de una manera más eficiente y sin tener pérdida de información. ¿A qué me refiero? Debemos obtener mayor relación entre la señal y el ruido. Mientras tanto, en las antenas convencionales lo que intentas es obtener imágenes crudas que se puedan utilizar para el diagnóstico médico. Acá en este caso vamos a utilizar herramientas de software más específicos que necesitan mejor calidad de datos, sobre todo para hacer las diferentes reconstrucciones y poder hacer las mediciones y los cálculos algorítmicos que va a necesitar el equipo para hacer el pegado de las imágenes. Las características primordiales de una antena de alta definición es que cuando menos su puerto o el puerto donde se pueden conectar, podemos hacer la conexión de una o más bobinas al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras que en los equipos normales podemos conectar una antena al equipo directamente, una a la vez. En el equipo de alta definición, esto no es así. Podemos conectar la antena que nos va a ayudar con la visualización de la parte de la columna vertebral en su porción superior, mientras que al mismo tiempo podemos utilizar otra antena en la parte inferior para hacer la medición o la obtención de las imágenes de la parte inferior de la columna. No necesariamente significa que tienen que estar pegadas o conectadas, si me valen el término. Se refiere a que podemos hacer el uso de más de una bobina al mismo tiempo. Capacidad que no tiene un equipo que no es de alta definición. Bueno, una vez que reconocemos las necesidades del sistema, hablando propiamente desde las necesidades de software, de hardware, perdón, ahora vamos a hablar de las necesidades del sistema, hablando desde una perspectiva más informal. Es interesante y es muy importante entender que vamos a necesitar de la implementación de algunas aplicaciones de, pues ahora sí que informáticas, para poder hacer la reconstrucción de las neuroimágenes por resonancia magnética.
Esta situación cabe y resalta en cuanto al respecto de los anteriores puntos visualizados, porque aquí vamos a utilizar una serie de licencias que nos van a permitir realizar estos procedimientos. Las licencias me refiero a ciertos permisos que le permiten al equipo poder realizar las adquisiciones de neuroimagen de una manera más eficiente. Esto no es más que un equipo, ahora sí que como en tu equipo computacional, por ejemplo, si tienes Windows, tu licencia de Windows, o en un equipo de alguna otra marca, pues su sistema operativo, pues bueno, básicamente es lo mismo en este tipo de procedimientos. Tu equipo debe tener ciertos permisos, debe tener ciertas capacidades que le permitan realizar la adquisición de las imágenes de imagen. ¿Quién proporciona estas señales? Perdón, estas licencias, pues obviamente el dueño de la marca que te instaló el equipo. ¿Cuestan estas licencias? Sí, como en todos los equipos informáticos, las licencias que utilizaremos para los diferentes procedimientos, pues tienen un valor. ¿Qué licencias se van a instalar en cada equipo? Eso dependerá mucho del uso práctico que le vayan a dar al equipo del que estemos hablando. Adicionalmente, hay que entender que estas licencias, como te menciono, tienen cierto costo y obviamente cada gabinete, cada lugar, cada dueño del equipo va a instalar las herramientas o va a instalar el software que a su parecer sea el más necesario para cada caso particular. Hay software que se utiliza para hacer reconstrucción volumétrica, hay software que se usa para neuroeje, hay software que se encarga de la neuroimagen, hay software que se encarga de lo vascular, pues no sé, la ADC, la difusión, la perfusión. Todas estas cosas que te estoy mencionando son licencias que los equipos van a contar con ellas. No en todos los casos tu equipo va a contar con todas las licencias o la usabilidad de todas estas licencias. Entonces, va a ser cuestión de cada quien pues, determinar qué licencias sí tiene y qué licencias no tiene. ¿Es relevante para la realización de los estudios? No, realmente no. Nada más hay que tomar en consideración que si no cuentas con alguna licencia, pues ese estudio en particular que pretendes hacer, no lo vas a poder hacer. Los paquetes de licencia, no te enfrasques mucho porque van a ir mucho en cuestión al ramo o al público objetivo al que está dirigido el lugar donde estás trabajando. No en todos los casos vamos a utilizar las licencias de corazón, por ejemplo, las licencias de mama, o las licencias para neuroimagen, o las licencias para perfusión o difusión. Entonces, en ese respecto, tendremos que investigar y determinar cuáles son las licencias que tiene nuestro equipo y cuáles nos pueden ser útiles. En el caso de necesitar alguna licencia o que alguna licencia sea activada, pues como te menciono, tendremos que ver en perspectiva si esta licencia es útil para el público objetivo al que se dedica el lugar donde trabajas, ¿no? En este caso, la licencia de neuroimagen que utilizamos en resonancia magnética en General Electric es, dependiendo del equipo, no todos los equipos lo hacen, pero si tu equipo es capaz de hacerlo, casi siempre vienen por default. ¿A qué me refiero? A la que la neuroimagen no es una imagen, no es una licencia comprable, sino que más bien el equipo ya la tiene preinstalada. Hay otras muchas más que sí necesitan comprar, como por ejemplo algunos paquetes de licencias, algunas herramientas para bajar los decibeles en cuanto al sonido del equipo y bueno, algunas otras cosas que no son relevantes en este caso. Dependiendo del equipo que tengas, puede que estas licencias ya estén instaladas y que pues bueno, nada más tengas que realizar los diferentes procedimientos, pues ahora sí que en un pues desde una perspectiva básica, ¿no? O sea, vamos, si tu equipo es un Sigma Explorer hacia arriba, Vision, hay no sé qué otras subseries, que pues entre más caro es, más licencias tiene, que bueno, básicamente si tienes un equipo básico que tiene antenas de alta definición, pues en general la licencia de neuroimagen viene preinstalada, ¿no?
no necesariamente hay que adquirirla. Pero bueno, en caso de que se necesite adquirir, pues claramente tendrás que ahora sí que valorar si el prestador de servicios, si el dueño del gabinete, pues le parece importante adquirir. Te pongo un par de ejemplos. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, las licencias. En General Electric mínimamente debes tener un equipo Sigma Explorer de 1.5 Teslas para poder hacer neuroeje. ¿Por qué te digo en General Electric? Porque bueno, realmente es el equipo que yo manejo. Entonces, el inferior, que es el Signa, no cuenta con las licencias. Te lo digo porque también manejé uno y ese no tenía licencia para realizar el neuroeje. Entonces, más allá de esto, hay que entender pues que pues en las demás marcas quiero suponer que va a ser más o menos lo mismo. General Electric, Philips, Canon, los equipos de Siemens, cada uno tendrá su manera de ahora sí que de distribuir las licencias para que los equipos puedan o no realizar ciertos procedimientos. ¿Esto depende de ti? No, realmente no. Realmente depende del que compre el equipo o del que aprende el equipo, pues va a ser el tipo de licencias o el tipo de herramientas que va a solicitar. Porque, pues, como te digo, finalmente comprará las que a su parecer sean las más prácticas para, pues, ahora sí que los estudios o los procedimientos que está ofertando hacia su público, ¿no? Pero más allá del tipo de equipo que tengas, hay que entender que también vamos a tener que considerar la herramienta de inteligencia artificial. Ahora sí que la inteligencia artificial es como la que utilizaríamos todos los días en los buscadores para hacer consultas, pues ahora sí que en los que equipos que nos permiten encontrar, por ejemplo, cosas en Internet o hacer compras por Internet, pues bueno, estas son herramientas en inteligencia artificial que van utilizando datos previamente adquiridos y mediante aprendizaje continuo y ejecución de todas las funciones básicas que puede hacer, pues esta va generando pues experiencia, si se puede llamar así, realmente no, es una máquina, no puede tener experiencia, pero bueno, va recabando datos, va recabando información y al final puede realizar ciertas acciones, pues ahora sí que cada vez más complejas. Básicamente puede hacer, ahora sí que desde búsquedas en internet, encontrar canciones, encontrar imágenes, pues ya actualmente incluso pueden hacer ensayos y pueden hacer guiones para contenido, pueden hacer dibujos propiamente, pueden hacer ilustraciones. Bueno, pues básicamente en resonancia magnética es algo muy similar. Lo que hace el equipo es que mediante información previamente adquirida o previamente instalada en él, por ejemplo, los datos del peso del paciente, la posición del paciente, si está en P, si está en PA, o bueno, si está en anterior, si está en posterior, de lado, pues puede hacer ciertas predicciones que nos ayudan sobre todo en la cuestión del pegado de las imágenes que pues vamos a utilizar para realizar nuestra secuencia de nuestro eje. Entonces, tú me dirás, entonces es una computadora básicamente lo que está haciendo el neuroeje, y yo te diré sí y no. Sí, porque nosotros necesitamos darle la información ahora sí que al equipo. Nosotros tenemos que proporcionarle la información al equipo y va a ser capaz de descifrarla de cierta forma que nos va a ayudar a hacer una unión, un solapamiento de las imágenes, utilizando como base pues datos previamente adquiridos de estudios anteriores para poder hacer, pues, realizar las acciones que necesitamos para el fin práctico que queremos, que en este caso es el diagnóstico por resonancia magnética.
Bueno, ¿cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial en la utilización de resonancia magnética, sobre todo de eje neuroespinal panorámico? Bueno, la tecnología es muy apreciable, sobre todo y desde una perspectiva de el ayudarnos a obtener mayor cantidad de información de un estudio particular. Esta nos va a ayudar a la unión de paquetes de imágenes separados, prediciendo la posición y las variantes anatómicas que pudiera tener el cuerpo del paciente. Esto para realizar la superposición de los paquetes de datos y así unirlas y demostrar una imagen fundamental que nos permite la valoración panorámica de la columna vertebral. Y tú me dirás, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo hace? Bueno, mediante años de experiencia de los programadores en resonancia magnética, o más bien en inteligencia artificial aplicada a la resonancia magnética, digamos que le vamos poniendo, le vamos enseñando a este dispositivo de inteligencia artificial a cómo debe reaccionar ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, reconocer ciertas estructuras, el acomodarlas de forma que no parezca que están sobrepuestas, sino que siempre forman una imagen. A reconocer estructuras que no son las que normalmente estudiaría y sobre todo a predecir, pues ahora sí que la naturaleza de los diferentes componentes de la columna vertebral y así unir las imágenes evitando en medida de lo posible pues alguna clase de error o evitando que las imágenes se distorsionen que puedan producir por ahí algún problema o un mal diagnóstico. Estas herramientas en inteligencia artificial básicamente no son situaciones que vamos a poder estar viendo, si me lo permites. Son más bien cosas que vamos a proporcionarle a una computadora y esta va a ser un pegado de estas imágenes. Fundamental, la cooperación del paciente es muy importante, puesto que en este sentido, pues necesita básicamente la información adquirida previamente. Pues tú me podrás decir, ¿y esto cómo lo hacemos? Bueno, realmente no lo hacemos nosotros. Esta información previamente adquirida en un entorno controlado se centraba en el sentido de que los programadores le daban instrucciones a una computadora y esta reaccionaba en secuencia. ¿A qué me refiero? Esta computadora reaccionaba cuando se le aplicaba un estímulo informático, en este caso tal vez una palabra, y reaccionaba de cierta manera dependiendo de las necesidades del usuario. Por ejemplo, las primeras inteligencias artificiales se utilizaron para las búsquedas en Internet, los comandos de voz, las palabras que podíamos decir. Si recuerdas, por ejemplo, sistemas operativos como iOS, que usa a Siri, por ejemplo, al principio sus respuestas y la capacidad de búsqueda era completamente limitada. Actualmente puede hacer casi cualquier cosa dando un comando de voz. Igual el asistente de Google, igual Cortana, que es el asistente de Windows, pueden hacer muchas funciones a partir de un comando. No necesariamente este comando tiene que ser de voz, puede ser escrito, puede ser tecleado, pasado mediante un código informático. Bueno, básicamente lo mismo hace la resonancia magnética. Esta información es recogida a través de la planimetría que nosotros hacemos de las diferentes estructuras anatómicas que estamos estudiando y el software informático recoge esa información, la interpreta y la reproduce de la manera en la que nosotros estamos buscando. En este caso, uniendo dos paquetes de imágenes, el paquete superior y el paquete inferior. Esto básicamente lo puede hacer con cualquier estructura siempre y cuando tenga los datos suficientes. ¿A qué me refiero? Si yo le he proporcionado datos de la morfología de la columna vertebral, probablemente pueda ser neuroeje. Pero si en ningún momento yo le he dado información de las piernas, se me hace poco prudente pedirle que haga una sobreposición de las imágenes de la pierna superior y la pierna inferior. Entonces, estas son sus limitantes. Estará limitado específicamente a la cantidad de datos con los que cuenta. Una vez que hablamos un poquito de estas situaciones de anatomía, perdón, ahora sí que pues de todo lo que hemos estado platicando, vamos a hablar un poquito de lo que se necesita en cuanto a conocimientos propiamente de anatomía.
vamos a hacer unas menciones específicas, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio de las estructuras que conforman la médula espinal, sobre todo la columna vertebral desde una perspectiva básica. Esto quiere decir que ya no vamos a hacer una valoración exhaustiva como lo hemos venido haciendo a lo largo de las clases, sino que más bien nos lo vamos a llevar más tranquilamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, adicionalmente vamos a entender que en este caso vamos a estudiar estructuras de la columna vertebral desde una perspectiva básica. Por ejemplo, el cuerpo vertebral, que si los discos intervertebrales, situaciones así que son meramente, pues se podría decir básicas, ¿no? Realmente no nos vamos a meter muy a fondo porque realmente ya estudiamos la anatomía de estas estructuras, entonces ya no nos es tan importante. Vamos a realizar entonces, a revisar algunos conocimientos en las adquisiciones de este curso. O sea, ya hemos hablado de la columna vertebral en todas sus secciones, por tanto ya tenemos información previa. En este respecto tenemos que entender pues que vamos a hacer ciertas mediciones y ciertas valoraciones de las estructuras como vienen en la parte de abajo. Si te fijas, tenemos ciertas mediciones que nos van a permitir valorar algunos ángulos y algunas curvaturas que, bueno, a lo mejor no las vamos a valorar nosotros, pero sí los médicos tratantes o los médicos radiólogos. Entonces es importante que entendamos que dentro de la anatomía es muy importante las estructuras óseas, son muy estructuras cartilaginosas, son muy importantes, los tendones y ligamentos, pero la postura como tal o el posicionamiento de las estructuras anatómicas también es sumamente importante. Esto hay que tomarlo en cuenta porque dependiendo de cómo salgan las diferentes estructuras estudiadas por neuroeje, podemos decir que el paciente tiene hipercifosis, hipercortosis, que tiene alguna fractura, un acortamiento de alguna estructura anatómica y que bueno, finalmente cabe resaltar que si hacemos una perspectiva desde la anatomía, pues ver toda la anatomía de nuevo, pues como que no es. Entonces, no me enrollo más, vamos a hablar un poquito de las estructuras. Bueno, entonces vamos a hablar de situaciones meramente básicas, ¿de acuerdo? Es muy importante destacar que la columna vertebral tiene 4 secciones. Las que más nos van a importar en este sentido son 3. Las 4 porciones son secciones móviles, que serán 3, y una sección física que se llama sacrocoxis. Esta no necesariamente tenemos que considerarla desde la columna vertebral, pero sí es una estructura que colinda y por tanto tenemos que hablar de ella. La primera porción es la columna cervical. Esta consta de 7 vértebras cervicales. En sus colindancias encontramos que en la parte superior estará articulada con los huesos del cráneo y en su parte inferior articulada con la primera vértebra torácica. Es importante mencionar que las primeras 2 vértebras de la columna cervical no tienen cuerpo vertebral. Estas se articulan con una articulación en plato. El movimiento de esta articulación está limitado por una estructura llamada apófisis odontoides. El resto de las estructuras, si bien cuentan con un cuerpo vertebral, realmente son estructuras limitadas en cuanto a tamaño. Esto quiere decir que realmente tienen un tamaño contenido, si me lo permites. Posteriormente encontraremos las estructuras de la columna torácica. Estas son 12 vértebras que están dispuestas en la espalda media. Por encima tendremos la colindancia con la vértebra cervical, mientras que por abajo se colindará con las estructuras de la columna vertebral en su porción lumbar. Estas tienen bastantes articulaciones, primordialmente las articulaciones entre ellas, obviamente, y la articulación con los o las costillas que contamos en el cuerpo. Estas vértebras son de mayor tamaño que las estructuras antes mencionadas, pero son más inferiores en cuanto a tamaño relacionadas con la vértebra siguiente. Estas estructuras que les acabo de mencionar tienen una curvatura.
una curvatura natural que le permite desempeñar sus funciones de manera adecuada. Si esta curvatura se ve comprometida, también nos comprometeremos en cuanto a situaciones como, por ejemplo, dolor o incomodidad o algunas otras situaciones. La porción lumbar, por otro lado, es una estructura ósea rígida, es la de mayor tamaño en toda la vértebra, en la vértebra, pues en toda la columna vertebral, perdón. Estas contienen mayor cantidad de peso, están articuladas en su parte anterior con las estructuras de la columna torácica, obviamente entre ellas, y por debajo encontraremos la articulación del sacro. Esta es la porción que probablemente o más comúnmente se lesiona por hernia discal y la que más sintomatología puede dar, incluso cruzada. O sea, si el paciente tenía una enfermedad preexistente, puede que algún síntoma radiológico, perdón, algún síntoma neurológico se pueda confundir por la aparición de esta sintomatología como consecuencia de una lesión de vértebra lumbar. Entonces, recuerden, siempre es importante las dos vértebras cervicales que no tienen cuerpo vertebral. Estas son 7, son de tamaño más contenido. Sí cuentan con disco intervertebral y pueden pasarle hernias, puede herniarse. La columna torácica es la que menos se lastima en general, son vértebras un poquito más grandes, articulan entre ellas y con las costillas. Los discos intervertebrales que estos tienen son pequeños relativamente en consideración a los de una persona normal. Y bueno, están dispuestas desde T1 hasta T12. Por debajo tendremos la vértebra lumbar, que consta de 5 o 6 vértebras lumbares, normalmente son 5, que son las de mayor volumen, tienen mayor capacidad de carga y por esta misma razón son las que soportan el peso corporal, formando lo que vendría a ser ahora sí que el eje del equilibrio. Entre estas estructuras vamos a encontrar una estructura cartilaginosa llamada disco intervertebral. Este disco funciona como amortiguador y facilitador de los movimientos en varias direcciones. Esta es una de las estructuras más importantes porque cuando se lesionan podemos tener una sección o podemos tener una lastimadura o una lesión como consecuencia de la protrusión de las estructuras nerviosas y pueden causar síntomas que van desde el ardor hasta la pérdida de sensibilidad o de la función de alguna extremidad. Estas en su contextura tienen una forma ovalada, redondeada, con más o menos un par de capas. La capa de externa que se llama anillo fibroso y una parte interna con forma de canica que es más, pues ahora sí que más blanda, que se conoce como eh, anillo pulposo, o bueno, más bien núcleo pulposo. Esto permite proporcionar flexibilidad y un rango de movimiento un poquito más amplio a la columna vertebral, evitando pues que se lastime gracias a esta amortiguación de la que te hacía mención, pero obviamente cuando esta se contrae o apretamos, por decirlo de una manera, pueden suceder algo que se llama hernia. Esta estructura se sale de su porción natural y puede generar pues dolor y sintomatología al paciente. En la médula espinal quizás sea la parte más difícil, tiene o la parte más importante, contiene todos los núcleos que llevan las vértebras, a través de las vértebras, los nervios que están y pasan a través de todo el cuerpo. Esta estructura está recubierta por varias capas que se conocen como meninges y se utiliza primordialmente para transportar las neuronas y transportar los impulsos eléctricos que vienen desde el cerebro y van hacia las estructuras del cuerpo y sobre todo su regreso cuando reciben un estímulo que este será interpretado por el cerebro. Normalmente vamos a tener tres segmentos, el segmento cervical, el segmento torácico y el segmento lumbo-sacro-coxígeo, que es la última porción. Más o menos a la altura de L1, ahora sí que la vaina medular se va a dividir en varios filamentos y estos van a ir dirigidos a las diferentes estructuras que contienen el cuerpo. ¿De acuerdo? Todas estas estructuras trabajan al unísono, trabajan al mismo tiempo para proporcionar algunas informaciones y sobre todo
transmitir impulsos eléctricos que son necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Si alguno de estos aspectos o todos al mismo tiempo fallan, probablemente tengamos muchos síntomas relacionados como por ejemplo dolor, disestesias, parálisis y algunas pérdidas de funcionamiento de las estructuras en el cuerpo. Ahora bien, ya hablamos un poquito de lo que es la anatomía básica, ahora vamos a hablar un poquito de la anatomía radiográfica. En cuanto a anatomía radiográfica, es importante que sepamos reconocer estas últimas estructuras de las que hablamos. Ya no nos son tan importantes los músculos, los tendones, los ligamentos, el sistema vascular y cosas así, porque realmente en esta anatomía o en esta sección no vamos a hablar propiamente de estas estructuras, porque recuerden que estamos haciendo valoraciones no clínicas, sino más bien morfométricas. O sea, estamos buscando ver y evaluar la diferente contextura que conforma el cuerpo humano. Vamos a tener básicamente que hacer dos adquisiciones. Vamos a hacer un par de adquisiciones. Una adquisición top, que se refiere a la porción más alta de la columna vertebral, más o menos desde la base del cráneo y un poquito del encéfalo, hasta más o menos el tercio medio de la columna torácica. Mientras que la adquisición boot o la parte inferior abarcará desde la columna sacrocoxígea hasta más o menos la mitad de la columna torácica. Estas dos imágenes, mediante inteligencia artificial, se van a reconstruir o se van a reformatear para formar lo que vendría a ser el eje neural. Más o menos así quedaría un eje neural en su porción top. Si te fijas, vamos a ver y a valorar las diferentes estructuras de las que estuvimos hablando. Mira, vamos a regresarnos y voy a pausar precisamente aquí. Y en este apartado vamos a pausar más o menos aquí. Si te fijas, tenemos la vértebra número 1 en la columna cervical, está por aquí, la vértebra número 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras cervicales. A partir de aquí se van a convertir en vértebras torácicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértebras. Ahora vamos a contar las de la parte inferior. 5, 4, 3, 2, 1. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Y tú me dirás, oye, pero ¿qué no quedamos que era hasta más o menos la porción intermedia de la columna torácica? ¿En dos casos? Sí, pero debemos recordar que tenemos que hacer un solapamiento. ¿A qué me refiero? Que para poder unir estas dos imágenes, necesariamente tenemos que tener imagen excedente hacia arriba y imagen excedente hacia abajo. Esto le va a permitir hacer a la inteligencia artificial hacer la valoración morfológica y así determinar dónde se va a pegar el neuroeje y así, perdón, poder hacer una representación gráfica de las estructuras. Vamos a hacer un recordatorio. Si te fijas, aquí están las vértebras cervicales, el disco intervertebral, esta es la médula. Aquí estamos otra vértebra cervical, una más. De este lado tenemos las apófisis espinosas, esta es la base del cráneo, el ángulo punto cerebeloso, este es el cerebelo, el tallo cerebral, el puente y el bulbo raquídeo que se dirige hacia abajo, hacia la médula espinal. Aquí de este lado tenemos herniaciones en el ligamento amarillo, que es el ligamento posterior, que se encarga de darle estructura. Aquí tenemos una hernia pequeña, pero yo creo que el problema está por aquí. Aquí tenemos la vértebra torácica, que son más o menos 8, si mal no recuerdo. Este es el esternón y aquí está el corazón. Este es el nacimiento de la arteria aorta y las estructuras musculares, o más bien estructuras que están colocadas en el esófago, por ejemplo, y la tráquea. Por otro lado, tenemos las vértebras de la parte inferior. Tenemos 5 vértebras lumbares, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí tenemos las apófisis espinosas, el ligamento amarillo, esta es una hernia, esta es otra hernia y esta es otra hernia. Así se vería un disco intervertebral lumbar normal. Aquí se ven deshidratados, se ven desgastados, se ven aplastados. Este paciente venía con mucha cantidad de dolor. De hecho, no pudimos completar el estudio y tendrá que volver con el anestésico. Aquí está la médula espinal, terminando en el cono medular, la caudequina y la salida hacia los diferentes terminales nerviosos
que van a través de la columna vertebral. Mediante la utilización de herramientas de inteligencia artificial, podemos hacer y reconstruir las imágenes mediante software. Por ejemplo, ahí unió mediante inteligencia artificial las imágenes. Me voy a regresar un poquito. Si te fijas que está haciendo y no están perfectamente alineadas, este pareciera estar un poquito más atrás y este un poco más adelante. Pero si te fijas, una vez que termina de realizar el procedimiento, saber que voy a mover con el mouse las diferentes imágenes y aquí ya obtuvimos un solapamiento adecuado. Si bien acá quedaron superpuestas, desfasadas, acá el equipo ya fue capaz de realizar el procedimiento de pegado y obtuvimos una imagen de neuroeje bastante importante. Esta es la plataforma que estamos usando actualmente en el lugar donde trabajo y este es un paciente real que se hizo un estudio de resonancia magnética de columna lumbar, si, no recuerdo, si mal no recuerdo, y pues obviamente obtuvimos imágenes de eje neural. Bueno, ya con esto terminaríamos con este tema. No sé si tengan alguna pregunta, si tienen alguna duda, no háganme ella, por favor, intenten hacérmela llegar lo antes posible para contestarla. Vamos a subir estas imágenes, estos videos a la plataforma de YouTube para que puedan consultarlos cuando sea necesario. No olviden darle me gusta, hacer un comentario para poder seguir haciendo videos como este cada semana. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan excelente fin de semana y sobre todo felices fiestas patrias. Hasta la próxima.